Un hermoso y lindo jueves, ya un día antes de la preparación. Y hoy con el tema el Cordero inmolado. ¿Quién es ese? Yo sé que ya sabes quién es, pero vamos a ver hoy a través de los labios de nuestro pastor San Sebastián, a ver qué nos dice la lección de este hermoso día. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Víctor. Estamos en esta lección, ¿verdad? La última ya de este trimestre, lección que se termina ya, listos para empezar con la nueva, el día sábado, con la introducción que lleva por título Efesios. Si no la tienes, pues ve y consíguela, llama al ministerio, aquí tenemos para que nosotros te la podamos, ¿verdad? Pues por un módico precio, ¿verdad? Accesible, tú la puedes tener, ¿verdad? Llama al ministerio si todavía no la consigues o por X cosa, ¿verdad? En tu iglesia no la obtuviste. Así que, queridos amigos, hermanos en la fe, vamos a comenzar diciéndoles también que, como ustedes pueden ver en la pantalla, ahí abajo está apareciendo una dirección, y esa dirección es de la iglesia de Riverside, el centro evangelístico ahí en la ciudad de Riverside, 7200 de la Magnolia Avenue en la ciudad de Riverside, California. Ustedes nos pueden ir a visitar ahí. Es una de las iglesias en la cual el pastor Víctor y su servidor pues está uno atendiendo. La otra iglesia es la de Pomona y la otra iglesia, la última, ¿verdad? Son 3 iglesias, es la de Covina. En cualquiera de esas 3 serás cordialmente bienvenido. Comencemos, pastor. Ahí está, ¿verdad? Ya lo puso nuestro buen Gilbert. Ahí están las direcciones de las iglesias de Pomona y de la iglesia de Covina que está ahorita en pantalla. Vamos a comenzar, pastor. Okay, vamos a orar la oración y vámonos para entrar de lleno. Amante y amoroso Padre, gracias una vez más, Señor, ya en este día jueves. Gracias, Padre, por tus lindas bendiciones. Gracias, Señor, por tanta enseñanza y tanto aviso acerca de lo que has de permitir que suceda en esta tierra. Por eso, Padre, en estas preparaciones, más que convicciones, Padre, permítenos y ayúdanos a convertirnos a tu palabra, a vivir lo tuyo, porque ahora tu verdad nos ha convencido de estas lindas cosas que habrán de suceder para alcanzar, Señor, la vida eterna, esa vida que tú pusiste al principio en aquellos primeros padres y que, Señor, nunca en tu corazón existió de una forma que el hombre muriera para volver a levantarlo. Por eso, Padre, hoy que esa promesa está puesta, permítenos, Padre, persistir contigo, conocer y buscar la verdad y entender, Padre, lo que está escrito en tu palabra. Quédate con nosotros y sé también con aquellos que hoy, a través de este canal, a través de las redes sociales de este ministerio y aún, Padre, a través de la radio, Señor, tú pongas ese mensaje en el corazón de los que te buscan. Quédate, Señor, con nosotros en este momento. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de Jesucristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, vamos a ver lo que lleva el título este jueves, ¿verdad? El Cordero inmolado. Y la lección empieza diciendo así: hay muchos símbolos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y específicamente más en el libro de Apocalipsis, tantos simbolismos que hay, ¿verdad? Pero nos dice aquí nos da 3 ejemplos nomás. Lo que aparece en Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Versículos 3, 4 y 7, donde nos habla, ¿verdad?, de un dragón. También allá en Apocalipsis 14, 6, donde se ve un ángel que va volando por en medio del cielo. Y también ahí en Apocalipsis 17, 3, donde nos habla una mujer montada sobre una bestia escarlata. Esos simbolismos hay en la Biblia. Pero no solamente esos simbolismos hay, ¿verdad? Lo que nos refleja el libro de Apocalipsis, sino hay un símbolo muy especial en el cual nos maneja. Y es como lleva por título este día jueves: el Cordero que fue inmolado.
Y nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Escuchen qué dice, el que lee, y dichosos, felices, aquellos que oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Fíjense qué bonito nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 3. Y dice la lección, ahí ustedes lo están viendo, ¿verdad? Ahí en pantalla, bienaventurado, y también nos dice que son dichosos, felices, los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, ¿verdad? Los que oyen la palabra de Dios. Pero hay algo que vamos a ver hoy. La pregunta es esta que nos trae la lección. ¿Cuál es el significado del simbolismo del Cordero y por qué aparece tantas veces en el libro de Apocalipsis? ¿Por qué aparece tantas veces y cuál es el simbolismo? ¿O a quién representa ese cordero que fue inmolado? Ya sé que ya sabemos mucho, ¿verdad? Pero para eso es la lección, para darle una repasadita o a ver qué encontramos más ahí, ¿verdad? ¿Qué gema tan preciosa encontraremos? Dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 6, 8 y 12, ¿verdad? Esos versículos vamos a ver primero. Nos dice así Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, luego el 8 y luego el 12. Dice así, versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué cosa? Un cordero como inmolado, dice. Estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El versículo 8 nos dice, y cuando, ¿qué cosa? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Otra vez, fíjense, otra vez estos 4 seres vivientes, estos 24 ancianos se postraron. ¿En qué simbolismo nos está hablando ahí? Delante del Cordero. Ahora el versículo 12. ¿Qué nos dice el versículo 12 de Apocalipsis 5? Fíjense de qué nos habla. Nos dice así, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, nos dice. Fíjense cómo nos está hablando en cada uno de estos versículos del capítulo 5 de un personaje, de un cordero que fue inmolado. Pero en el versículo 12 que nos dice que este cordero, él es el único digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Nos damos cuenta qué bonito nos está hablando respecto a este cordero, hermanos? Si vemos aquí, por el tiempo, yo creo que le voy a cortar porque el pastor le va a dar lectura también a las notas, ¿verdad? Y el tiempo se nos acorta más, hermanos. Vamos a leer nada más otro capítulo más del libro, ¿verdad?, de Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 1 al 3. Del 1 al 3 vamos a ver de Apocalipsis 22. Dice así, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal. ¿De dónde salía? Salía del trono de Dios. En el trono de Dios salía un río de agua de vida resplandeciente como el cristal. Pero no solamente estaba Dios, nos dice, ¿verdad? También había otro. Salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y ese es el versículo 2. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero, ¿dónde? Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. ¿Y quiénes?
y sus siervos le servirán. Y queridos hermanos, ¿ya nos dimos cuenta entonces quién es ese Cordero del cual estamos hablando el día de hoy? Creo que es bien específico, ¿verdad?, de quién nos está hablando. Nos está hablando de nuestro Dios. ¿Por qué aparece tantas veces en el libro de Apocalipsis? ¿Por qué? Porque es un símbolo de aquel. Si lo vemos, y no vamos a tener tiempo de verlo ahorita, ¿verdad? Pero si nosotros vemos, hermanos, en el plan de redención con respecto al santuario, sí, ese santuario terrenal que había aquí en la tierra, donde el pecador, ¿verdad?, agarraba un corderito, sin defecto, sin tacha, sin mancha alguna. Iba al tabernáculo, ¿verdad?, la presentaba y ponía sus manos en ese cordero. Y ahí confesaba todos sus pecados. Luego, ¿qué pasaba con ese cordero, hermanos? El mismo pecador, sí, escúchenlo bien, el mismo pecador, el que estaba poniendo sus manos y confesando sus pecados en ese cordero, él mismo le cortaba, ¿verdad?, para matarlo. Le cortaba el cuello para matarlo, hermanos. Y ya la sangre, ¿verdad?, la agarraba el sacerdote y la oficial. Pero era el mismo pecador el que mataba a ese cordero, hermano. Y ese cordero en el plan de salvación representa a nuestro Señor Jesucristo. Por eso está ahí en el libro de Apocalipsis. Ese cordero que venció la muerte. Ese cordero, queridos hermanos, que pagó un precio infinito, en el cual hoy, por la gracia de Dios, podemos ir ante Él y obtener la salvación. Oh, mi hermano, te invito de todo corazón a que veas ese cordero. Ese cordero es nuestro Señor Jesucristo. Y puedas ir ante Él, porque todavía la gracia y la misericordia existen. Pastor Víctor, ¿qué nos puede decir más usted con respecto a esto? Pues, ¿qué podemos decir, pastor? Si lo que estábamos viendo es el significado de ese cordero. Correcto. Usted ya lo dijo todo en sí. En realidad, el corderito, lo que fue el símbolo, pues se hizo realidad. ¿A dónde? En la cruz del Calvario. Así es. Allí fue donde Cristo manifestó realmente todo el significado de todos estos miles y millones de animalitos que morían o murieron durante todo ese tiempo antes de cumplir la profecía que estaba escrita, que iba a venir aquel Mesías, que iba a venir a proclamar la palabra de Dios. Y así fue, así se manifestó y así se vivió. Por eso, cuando vemos esa triste historia, cuando el Señor fue puesto en la cruz y murió, dice la palabra de Dios que la tierra tembló. Tanto así que allá donde se estaba haciendo el sacrificio de estos corderitos, el manto que cubría el lugar santísimo se rompió, se rasgó y se pudo ver la Shekinah, se pudo ver el lugar santísimo, se pudieron entonces ver los ojos de los hombres pecadores hacia adentro. El corderito que estaba a punto de morir en ese momento salió huyendo, corrió. El sacerdote se le cayó su cuchillo, como con Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo, que Dios le dijo: espérate, no lo hagas, sé que crees en mí. Pues así el Señor cumplió toda la promesa que se nos había dado. Por eso a mí me llena de gozo, en realidad, ver estas notas que nos aclaran, nos profundizan más en sí lo que la palabra de Dios nos dice. Miren esta primera nota, cómo es de que nos habla la sierva del Señor acerca de estos eventos. Veamos esta nota, cómo nos dice entonces
el deseado de todas las gentes en estas páginas. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído para matarlo al cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham, a punto de matar a su hijo. Y con intenso interés, el pueblo estaba mirando. Pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba. Miren, qué linda historia, qué reflexión en verdad. No es lindo por la forma en cómo el Señor murió, pero es lindo porque si su muerte nosotros no tuviéramos en realidad ese privilegio de alcanzar la vida eterna, sino es a través del sacrificio y la muerte del Señor. Y que estos animalitos, estos corderitos, fueron en realidad escogidos para simbolizar la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Veamos esta otra. Vean, si por su muerte y resurrección Él no hubiese abierto para nosotros la puerta de la esperanza, no habríamos conocido más que los horrores de las tinieblas y las miserias de la desesperación. En nuestro estado actual, favorecidos y bendecidos, ¿cómo nos vemos? No podemos darnos cuenta de qué profundidades hemos sido rescatados. En verdad, hermanos, es cuestión más de pensar de a dónde Dios nos ha traído, de a dónde hemos venido, a dónde andábamos, qué hacíamos antes de que no conociéramos la palabra de Dios, cómo andábamos perdidos. El salmista dijo que de pozos cenagosos nos ha sacado el Señor. ¿Y por qué? Por amor a nosotros se entregó a uno de esa divinidad. Realmente es para no desear aún vivir nuestra vida, sino vivir la vida del Señor y poder así alcanzar los propósitos divinos a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Miremos esta última palabras de este libro, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, dice: ¿qué tema de meditación nos resulta el sacrificio que hizo Jesús por los pecadores perdidos? En realidad, tú nomás piensa, lo que Él hizo por ti, lo que hizo por el mundo. ¿Por qué? Porque Isaías lo había dicho y dijo: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vean, Isaías lo expresa de una manera donde la persona de nosotros está inmiscuida en estas palabras. Somos nosotros los que merecíamos esa muerte por la rebelión que traemos o que traíamos. Aún en realidad que el Señor en ese momento de desesperación, en ese momento que sintió la lejanía del Padre, fue el sufrimiento más grande que tuvo el Señor al sentir que su Padre se retiraba en esos momentos de desesperación, porque su costumbre era estar siempre en comunión y cerca del Padre. ¿Quién de nosotros hoy en día hemos buscado de esa manera como Cristo buscó al Padre? Es una pregunta que deberíamos de hacernos y de meditar. ¿Cuántas veces en realidad no hemos andado lejos de la persona de Dios y de la persona de Cristo? Por eso ella dice: ¿cuánto debemos estimar las bendiciones así puestas a nuestro alcance? ¿Podría Jesús haber sufrido más? ¿Podría haber comprado para nosotros más ricas bendiciones? ¿No debiera esto enternecer el corazón más duro cuando recordamos que por nuestra causa dejó la felicidad
y la gloria del cielo, y sufrió pobreza y vergüenza, cruel aflicción y una muerte terrible. ¿Te das cuenta, mi hermano? Tu salvación no costó cualquier cosa. No es nomás como algunos dicen, Cristo murió por mí. No, ve el sacrificio, ve por dónde pasó, dónde el diablo lo tentó, cómo el diablo hizo y usó a aquellas personas para castigarlo tan fuertemente y él pudiera renunciar al sacrificio que estaba haciendo por ti y por mí. Medita nomás un poquito todo ese sacrificio y hoy tú puedes decir o estarás diciendo, no, la ley de Dios no se debe de guardar. Cuando él en San Mateo capítulo 5 habló que la ley y los profetas, él no vino a cambiar ni a quitar nada de eso. Pero hoy quiero vivir mi vida, quiero vivir como yo quiero, pero la verdad es que no es así. La verdad es que tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del propósito de nuestra salvación. Así es de que hoy, pastor, pues podemos decir plenamente que estas meditaciones en el Señor siempre es mejor poner nuestra vida por delante, que ya Cristo la puso por nosotros. Pero hoy nosotros tenemos que buscar ser fieles a la palabra de Dios. Y cuando somos fieles a la palabra de Dios, somos fieles a Cristo Jesús y al Padre. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Amén.